Que Dios nos bendiga más, amados, en este día. Venimos hoy a ti a nuestra clase dominical y vamos a estar hoy tratando sobre el tema La justicia prevalecerá. Y vamos a estar leyendo en el libro de Esther, capítulo 7, los versículos del 1 al 9. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino te será otorgado. Entonces la reina Esther respondió: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si place al rey que se me conceda la vida, esa es mi petición, y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer semejante cosa? Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Se turbó Amán entonces delante del rey y de la reina. El rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Pero Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther por su vida, pues vio el mal que se le venía encima de parte del rey. Cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces exclamó el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán, y Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, dijo: En la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, quien habló para bien del rey. Dijo el rey: Cuélguenlo en ella. Amén. Amados, esta historia es parte de una historia que vivió el pueblo judío en el exilio. En este momento, Esther era reina. Ella había sido criada por Mardoqueo. Mardoqueo era su primo, pero también la crió. Y Mardoqueo era un hombre que se sentaba cada día en la puerta del palacio, y él no rendía honores a este Amán que estaba en la historia. Amán era príncipe de este pueblo, de este país, Siria, y Amán tenía privilegios porque el rey se los había dado. Toda persona le rendía honores cuando Amán llegaba. Mardoqueo no lo hacía. Entonces, cuando alguien se lo comenta a Amán, Amán se entera de que Mardoqueo es judío. En vez de Amán pensar el mal sobre Mardoqueo solamente, piensa el mal para él y para su pueblo. Mardoqueo, al enterarse de todo esto, entonces se vistió de cilicio. Tenía dolor, tenía tristeza y se vistió de cilicio en honor a este sentimiento que tenía. Cuando la reina Esther se entera de que su padrastro de crianza, padre de crianza, estaba en esta condición, ella le manda vestidos y le manda decir que se vista como debe de ser. Él le manda decir que no podía hacerlo porque su pueblo estaba siendo atribulado y que iba a ser destruido. La reina Mardoqueo le dice que él quería que ella intercediera por su pueblo. En ese momento la reina Esther le dice que ninguna persona que entre al patio del palacio sin ser llamado puede quedar vivo. Solamente aquel al que el rey le extendiera su cetro de oro. ¿Qué pasa? Mardoqueo le manda a decir a ella que aunque ella sea reina, por ser judía, ella también se vería perjudicada con lo que iba a pasar al pueblo judío. Entonces, en ese momento, la reina Esther se llena de valentía y le manda a decir que ayunen por ella 3 días todos los judíos que están en el reino, en Susa, en la capital del reino, y que ella se iba a arriesgar y iba a ir al palacio.
¿Qué ocurre? Esther va al patio del palacio y en ese momento precisamente el rey se encontraba de frente a la puerta. Cuando el rey la ve, se sorprende y le extiende su cetro. ¿Qué pasa? Esther le dice que ella lo que quería era invitarle a él y a Amán a un banquete. El primer día tuvieron su banquete, todo pasó muy bien. Amán se va feliz hacia su casa y dice que él tenía privilegios aún con la reina porque la reina al único que había invitado era él, pero que le molestaba que cuando salía del palacio todavía no lograba que ese Mardoqueo se inclinara hacia él. ¿Qué ocurre? Al día siguiente era el próximo banquete. En ese segundo banquete, que es el que leímos en esta clase, en este momento, es cuando el rey le vuelve a preguntar a la reina que cuál era su deseo, que por qué era el banquete. Y es cuando la reina Esther le expone que su pueblo había sido vendido para ser exterminado. Entonces es cuando ella dice que quien lo había ideado era Amán. Amados, muchas veces nosotros, como pueblo de Dios, vemos el mal como si prevaleciera. Muchas veces nosotros vemos que personas que no tienen buenas intenciones logran sus objetivos. Personas que quizás por honores personales, porque quieren ser grandes, porque quieren obtener más riquezas, humillan al pueblo y obtienen quizás lo que quieren. Pero en esta historia nosotros podemos ver que siempre el Señor permite que al final las cosas sean justas, que se haga justicia. Qué bueno es cuando nosotros podemos servir a Dios y podemos saber que en medio de cualquier tipo de situación, Dios siempre es como sacar la cara por nosotros. Dios siempre nos va a hacer quedar en un lugar privilegiado. Ahora bien, hagamos nosotros la parte que nos corresponde. Hagamos como hizo Esther. Esther arriesgó lo de ella personal, arriesgó incluso su vida para ella salvar a su pueblo. Qué bueno sería que muchas personas que tuvieran puestos quizás privilegiados en los diferentes países pensaran más en el humilde, pensaran más en el que no tiene ningún derecho, en el que no tiene ninguna forma de dejar oír su voz. ¿Por qué? Porque si estas personas pensaran en el bien común, en el bien de todos los demás, entonces se podría lograr que siempre la justicia se viera, que siempre se viera la luz al final de cada camino. En el libro de Esther, una de las cosas que muchas personas mencionan es que no se ve la palabra, el nombre de Dios escrito, pero cómo se deja ver la intercesión, la intervención de Dios en toda esta historia. Dice esta palabra que al final Mardoqueo, que aquí mencionó uno de sus eunucos, que había dicho palabra bien para el rey, dice en el versículo 9, ese Mardoqueo fue privilegiado, porque en un momento determinado alguien había planificado un mal para el rey y Mardoqueo lo había defendido al rey, se lo había dado a conocer a sus siervos y era cierto y entonces pudieron resolver el asunto. Y nunca se le había hecho ningún privilegio a este hombre por haber defendido al rey en aquella ocasión. Entonces Dios hizo que todo se armara en un solo momento. La reina intercede, pero también en ese momento se sabe que Mardoqueo había hecho un bien para el rey y entonces le dieron un privilegio a Mardoqueo. Desde el momento en que la reina habló por su pueblo, dice la palabra que el rey le dijo a la reina que decidiera ella, que ella consideraba que debían hacer como bien para el pueblo. Y entonces a todas las ciudades mandaron cartas para que el pueblo de Israel pudiera defenderse. Y todos los hijos de Dios, los que estaban en aquel reino, en Siria, pudieron defender sus vidas. Y al final de este libro, todos pudieron disfrutar, celebrar. Dice que hicieron una fiesta llamada Purim porque lograron que todos pudieran conservar sus vidas. Amados, en nuestro vivir, en nuestro diario quehacer,
nosotros tenemos siempre que pensar y analizar cómo es mi actuar, para que al final de mis días yo pueda también disfrutar, yo también pueda estar en paz de estar haciendo las cosas como Dios quiere que yo las haga, y que yo pueda decir que Dios es quien me da el privilegio del lugar donde yo estoy. Si tú eres una persona que tienes un privilegio de estar en algún puesto, no importa cuál, úsalo para el bien común. Si tú eres una persona que no tienes ningún puesto, pero tienes conocimiento de Dios, úsalo para interceder por los demás, úsalo para intervenir ante Dios por los demás. Dios siempre ve un corazón humilde, Dios siempre ve un corazón que esté dispuesto a pensar en el bien común y en el bien ajeno. Todos nosotros tenemos algún lugar y alguna forma de interceder por alguien más. Que tu posición siempre sea la que interceda por los demás, la que busque el bien común y la que haga que el reino de Dios se propague, que el reino de Dios se extienda, porque tu vida demuestre que vale la pena que estemos viviendo como Dios quiere. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.